La gran sala olía a humo de pino y a algo más penetrante. Testosterona, dominancia, el tipo de aroma que hacía que mi lobo gimiera y se retirara más profundamente a los rincones de mi mente. Me quedé de pie cerca de la pared del fondo, con los dedos enredados en la áspera tela de mi vestido, observando cómo se desarrollaba la reunión con la misma fascinación enfermiza con la que se podría observar cómo se acercan las nubes de tormenta antes de un huracán. Todos los lobos sin pareja de los territorios habían sido convocados. No invitados, convocados. Cuando el rey Lycan llama, no se puede rechazar educadamente. El suelo de mármol bajo mis pies estaba frío, incluso a través de mis botas gastadas. Las había pulido esa mañana, frotando meses de barro y descuido, tratando de parecer que pertenecía a ese lugar, entre las hijas de los alfas y betas, chicas que se movían entre la multitud como si fueran dueñas del aire que respiraban. Su cabello brillaba bajo la luz de la lámpara de araña. Rubio miel, negro azabache, rojo cobre. Todo perfectamente peinado, no como mis propios mechones pálidos que apenas había conseguido trenzar para que tuvieran un aspecto presentable. Ponte derecha. Mi hermana Vera me había susurrado antes de entrar. Por una vez en tu vida, no nos hagas parecer débiles. Débiles. Esa palabra me había perseguido desde la infancia, desde el día en que mi lobo había aparecido por primera vez. Pequeño, de pelaje plateado, con ojos demasiado grandes y un aullido demasiado suave. No como el lobo de Vera, todo poder dorado y sangre alfa, diferente a todos los demás. Observé al rey desde el otro lado de la sala y, a pesar mío, se me cortó la respiración. Estaba de pie en el estrado elevado, rodeado de su guardia personal, y era exactamente como prometían los rumores. Enorme, de cabello oscuro, con rasgos tallados en granito y ojos que podían desollar con una sola mirada. Caspian Shadow. Solo con oír su nombre, los lobos de 3 territorios bajaban la mirada y mostraban el cuello. Había subido al trono a los 19 años, tras la misteriosa muerte de su padre, y en los 7 años transcurridos desde entonces, había aplastado rebeliones, conquistado manadas rivales y permanecido completamente, imposiblemente solo. Sin reina, sin pareja, sin debilidad. Dicen que mató a la última mujer que intentó reclamarlo. Susurró alguien cerca. No me volví para ver quién era. El rumor había estado circulando toda la semana, volviéndose más elaborado con cada repetición. Algunos decían que estaba maldito. Otros decían que simplemente tenía unos estándares que ninguna loba podía cumplir. Unos pocos susurraban cosas más oscuras, que había amado una vez y que ese amor lo había destruido tan completamente que prefería gobernar solo antes que arriesgarse de nuevo. No sabía qué historia era cierta. Solo sabía que su mirada recorría la sala con la precisión metódica de un depredador que selecciona a su presa, y mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. El rey hablará con cada uno de ustedes individualmente, anunció su beta, un lobo con cicatrices llamado Torin, cuya reputación de brutalidad le precedía. Cuando se les llame, se acercarán, responderán a sus preguntas con sinceridad. No le harán perder el tiempo. Sonó el primer nombre. Selene Brightwater, una rubia despampanante, una rubia auténtica, no pálida y apagada como yo, se deslizó hacia adelante. La vi hacer una reverencia. Vi cómo inclinaba la cabeza para mostrar su cuello en señal de sumisión, sin dejar de parecer seductora. El rey le habló durante menos de 30 segundos antes de despedirla con un ligero gesto. Ella regresó entre la multitud con la cabeza alta, pero vi el temblor en sus manos. Una por una fueron llamadas. Una por una fueron despedidas. Intenté calmar mis pensamientos acelerados, pero estos se dispararon de todos modos. ¿Qué hacía yo aquí? No era como esas mujeres. No provenía de un linaje poderoso, ni tenía el tipo de fuerza que pudiera estar al lado de un rey. Era la hija ignorada, aquella de la que se hablaba en voz baja con tono decepcionado, aquella cuya propia manada apenas reconocía su existencia. Mi padre había dejado claros sus sentimientos cuando llegó la convocatoria. «No nos avergüences», me dijo, sin siquiera levantar la vista de su escritorio.
Mantén la cabeza gacha y la boca cerrada. El recuerdo aún me dolía. Clara Ashford, ese es mi nombre. Por un momento no pude moverme. Mis piernas se habían convertido en piedra, mis pulmones en hielo. Entonces, el codo de Vera se estrelló contra mis costillas, con fuerza, con impaciencia, y tropecé hacia adelante con los pies entumecidos. La multitud se abrió como el agua y, de repente, no había nada entre mí y el Days, salvo 9 metros de mármol pulido y mi propio pulso atronador. Me obligué a caminar con paso firme, aunque sentía cientos de ojos en mi espalda, juzgando cada paso, cada respiración. De cerca, el Rey Lycan era aún más aterrador. Me superaba en altura por al menos 30 centímetros, con sus anchos hombros y su fuerza contenida, apenas controlada por la chaqueta negra formal que llevaba. Su cabello era oscuro como la medianoche, peinado hacia atrás, dejando al descubierto un rostro que podría haber sido hermoso si no fuera tan severo. Pero fueron sus ojos los que me cautivaron, de un gris pálido, como el hielo de un lago helado, y tan profundos y peligrosos como este. Tu nombre, dijo, aunque era obvio que ya lo sabía. Clara Ashford, Majestad. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Pequeña manada milagrosa. Silver Pine, Majestad. Rango. Dudé. Ahí era donde siempre se me atascaba. Mi padre es el sanador principal de la manada. Yo le ayudo. Algo brilló en esos ojos fríos. No era exactamente diversión, pero casi. ¿No tienes pareja? No era una pregunta, pero respondí de todos modos. Sí, Majestad. ¿Por qué? La franqueza de la pregunta me sorprendió. A nuestro alrededor podía sentir la atención de toda la sala concentrada como la punta de una espada. Era la pregunta que me había atormentado durante años, la que mi manada me hacía con sus silencios y sus miradas de reojo, la que me había hecho 1000 veces mientras yacía despierta por la noche. No lo sé, Majestad. La verdad se sentía como un fracaso en mi lengua. Me estudió durante un largo momento y luché contra el impulso de bajar la mirada. Algo me decía que él lo consideraría un insulto, o peor aún, una prueba de que era tan débil como todos decían. ¿Tienes pareja?, preguntó. Y ahora había algo extraño en su voz, algo que hizo que mi lobo se agitara por primera vez desde que entramos en esta sala. La pregunta parecía redundante después de lo que acabábamos de discutir, pero sentí que el peso detrás de ella era diferente de alguna manera. No estaba preguntando si tenía pareja. Estaba preguntando si tenía a alguien en algún lugar esperándome. Alguien a quien pertenecía, incluso sin el vínculo sellado. Todavía no, susurré. El cambio fue instantáneo. Todo su cuerpo se tensó y la temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados Celsius. Los ojos grises que momentos antes solo habían sido intimidantes ahora ardían con algo que no podía nombrar. Algo salvaje y posesivo y apenas controlado. Todavía no, repitió, con la voz reducida a un gruñido que me hizo vibrar los huesos. Explíquese. Parpadeé, confundida por el cambio repentino. Solo quería decir que no estoy comprometida con nadie, Majestad. No hay ningún acuerdo, ningún compromiso. No tengo pareja y soy libre. Libre, dijo como si estuviera probando la palabra. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que pude ver cómo le temblaba el músculo bajo la piel. ¿Te consideras libre? Sí. Lo dije en forma de pregunta porque realmente no entendía qué había dicho mal. Se inclinó ligeramente hacia adelante y percibí su aroma. Pino y nieve y algo más oscuro, como el humo de un fuego que había ardido durante demasiado tiempo. Y si alguien te reclamara, si alguien decidiera que le perteneces, ¿seguirías considerándote libre? Entonces mi corazón volvió a acelerarse, pero ahora de otra manera. Había un desafío en sus palabras, y bajo ese desafío algo que casi sonaba a celos. No, eso era imposible. Pertenecería a mi pareja, dije con cautela. Cuando el vínculo elige el vínculo, me interrumpió con una risa que no tenía nada de humor. Dime, Clara Ashford de Silver Pine, ¿crees que el vínculo siempre tiene razón? ¿Que el destino sabe mejor que nosotros quiénes estamos destinados a estar a nuestro lado? Me sentí como si fuera una prueba, como si cada palabra que pronunciaba fuera sopesada y medida según algún estándar que yo no podía ver.
Creo, dije lentamente, que el vínculo puede sorprendernos, que a veces la fuerza no es lo que esperamos que sea. Las palabras surgieron de lo más profundo, de esa parte de mí que había pasado años siendo ignorada y subestimada. La parte que había aprendido a encontrar el poder en la gentileza cuando el mundo exigía garras. Por primera vez desde que me había acercado al Days, la expresión del rey Lycan cambió. La ira, o lo que fuera esa emoción feroz, no desapareció, pero se transformó en otra cosa. Algo que parecía casi reconocimiento. Retroceda, dijo en voz baja. Obedecí, retrocediendo 3 pasos como exigía el protocolo. Pero cuando me giré para volver con la multitud, le oí hablar de nuevo tan suavemente que casi pensé que lo había imaginado. Todavía no, dijo ella. Todavía no. El rechazo debería haber sido un alivio. Debería haberme sentido agradecida por escapar de esos ojos gris hielo y volver al anonimato de la multitud. En cambio, sentí el peso de su mirada siguiéndome por el suelo de mármol, como un contacto físico, ardiendo entre mis omóplatos con una intensidad que hacía que mi lobo se moviera inquieto bajo mi piel. ¿Qué le has dicho? Vera me agarró del brazo en cuanto llegué a la pared del fondo, clavándome las uñas en la fina tela de mi manga. Sus rasgos perfectos se retorcían con algo entre curiosidad y acusación. Te miró como diciendo, nunca le había visto mirar a nadie así. No sé a qué te refieres. La mentira me supo amarga. Sabía exactamente a qué se refería porque yo también lo había visto. Ese momento en el que algo había cambiado en su expresión, cuando el frío rey se había resquebrajado lo suficiente como para revelar algo crudo debajo. Hiciste algo, insistió ella, sacudiéndome ligeramente. Clara, si de alguna manera lo has insultado, si has hecho que nuestra manada parezca... Respondí a sus preguntas. La interrumpí, liberándome de su agarre. Eso es todo, como todos los demás. Pero no era como todos los demás, y ambos lo sabíamos. La procesión continuó, se llamaron más nombres, se despidió a más mujeres. Pero ahora había una tensión en el aire que antes no existía. Una carga como un rayo a punto de caer. Las preguntas del rey se hicieron más breves, su actitud más fría. Apenas miraba a las mujeres que se le acercaban, despidiéndolas con un gesto de la mano al cabo de unos segundos. Cuando se nombró el último nombre y se dio la última despedida, Vettorin volvió a dar un paso al frente. El rey tomará su decisión al anochecer. Todas las mujeres sin pareja permanecerán en el palacio hasta entonces. Podéis retiraros a las salas de invitados. La multitud comenzó a dispersarse, formando grupos que conversaban en voz baja. Intenté escabullirme en silencio para encontrar la pequeña habitación que le habían asignado a alguien de mi insignificante rango. Pero una mano me agarró de la muñeca. Esta vez no era Vera, sino un guardia del palacio. Su expresión era neutra, pero su agarre firme. Clara Ashford. Se me revolvió el estómago. Sí, el rey solicita su presencia en la biblioteca este. Inmediatamente. Los susurros a nuestro alrededor se interrumpieron como si los hubiera cortado una cuchilla. Sentí que todos los ojos de los alrededores se volvían hacia mí. Sentí el peso de su sorpresa, sus especulaciones y su envidia. El rostro de Ver se había puesto pálido, y luego se sonrojó con algo que parecía peligrosamente parecido a la ira. Debe haber algún error, logré decir. No hay ningún error. Sígueme. No esperó a que aceptara, simplemente se dio la vuelta y empezó a caminar. No tuve más remedio que seguirlo. Mis botas resonaban contra el mármol con un ritmo que se parecía demasiado a una cuenta de atrás. Salimos del gran salón y atravesamos pasillos llenos de retratos de antiguos reyes Lycan. Todos ellos feroces, todos ellos coronados, todos ellos mirándome con expresiones que parecían preguntar qué hacía alguien como yo en su palacio. La biblioteca este no se parecía en nada a la simple colección de textos sobre curación y libros de historia de Silverpine. Las estanterías del techo de Florida se extendían hacia un techo abovedado pintado con constelaciones, y el aroma del cuero viejo y el pergamino llenaba el aire. El sol de la tarde se colaba por las altas ventanas, proyectando una luz dorada sobre las mesas de lectura y los sillones desgastados.
Y de pie junto a la ventana recortada contra la luminosidad estaba el rey. Se había quitado la chaqueta formal. Ahora solo llevaba una camisa negra, con las mangas remangadas hasta los codos, dejando al descubierto unos antebrazos marcados con cicatrices y unas líneas oscuras que parecían antiguos símbolos de manada. No se volvió cuando entré, ni reconoció el murmullo de los guardias al anunciar mi llegada. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic que sonó increíblemente fuerte. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Me quedé de pie justo dentro de la puerta, con las manos entrelazadas delante de mí, tratando de controlar mi respiración, tratando de entender por qué estaba allí, sola con el lobo más peligroso de todos los territorios. ¿Sabes por qué he convocado esta reunión? Su voz era ahora más tranquila, sin el tono formal que había tenido en el gran salón. Para encontrar una reina, respondí. Era lo que todos sabían, lo que la convocatoria había dado a entender sin decirlo directamente. Para encontrar una pareja, me corrigió, volviéndose por fin hacia mí. La luz de la tarde se reflejaba en su cabello oscuro, suavizando ligeramente las duras líneas de su rostro. Hay una diferencia. Esperé, intuyendo que tenía más que decir. Una reina es un título, una posición, una alianza política. Se alejó de la ventana y se acercó con ese porte depredador que me aceleraba el pulso. Una doncella es algo completamente distinto, algo que me han dicho que nunca tendré. Majestad, no entiendo por qué, aún no. Me interrumpió, y volvió a aparecer esa extraña intensidad, la misma que había brotado en el gran salón. Dijiste, aún no, cuando te pregunté si tenías pareja, como si fuera inevitable, como si simplemente estuvieras esperando el momento adecuado, a la persona adecuada. Tragué saliva. ¿No es eso lo que todos esperamos? Que el vínculo nos encuentre cuando estemos preparados. Esperanza. Se rió, pero era un sonido quebrado. Dejé de tener esperanza hace 7 años, Clara Ashford. Dejé de creer en los vínculos y el destino, y todas esas bonitas mentiras que nos contamos sobre las parejas predestinadas. Había una historia ahí, oculta bajo la amargura, una herida que no había sanado a pesar de los años. Entonces, ¿por qué celebrar una reunión? Me atreví a preguntar. ¿Por qué buscar algo en lo que no crees? Dejó de caminar de un lado a otro y me miró con una expresión que no pude descifrar. Porque un rey necesita un heredero. Porque mi consejo lo exige. Porque, al parecer, gobernar 3 territorios con mano de hierro no es suficiente. También necesito producir la próxima generación de lobos meros de las sombras para satisfacer las antiguas tradiciones. El cinismo de sus palabras debería haberme repelido. En cambio, percibí la soledad que se escondía detrás, el agotamiento de llevar tanto peso solo. Esa no es una buena razón para elegir a alguien, dije en voz baja. Sus ojos se clavaron en los míos. No. Entonces dime cuál sería una buena razón. La pregunta quedó suspendida entre nosotros, peligrosa e íntima. Pensé en mis propios años de aislamiento, en ser ignorada y subestimada, en permanecer despierta, preguntándome si había algo fundamentalmente malo en mí que impedía que se formara el vínculo. Elegir a alguien que te vea, susurré. No tu título, ni tu poder, ni lo que puedes darles. Solo a ti. Algo cambió en su expresión. Una grieta en la armadura, breve pero inconfundible. Se acercó, lo suficiente como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual, lo suficiente como para que su aroma me envolviera como el humo. ¿Y tú me ves, pequeño lobo? Su voz se había reducido a un murmullo que sentí en mis huesos. Cuando me miras, ¿qué ves? Debería haber dicho, mi rey. Debería haber bajado la mirada y murmurado algo apropiado y seguro. En cambio, la verdad salió a la luz antes de que pudiera detenerla. Veo a alguien que está cansado de estar solo, pero que no sabe cómo dejar que nadie se acerque. Alguien que ha construido muros tan altos que ha olvidado lo que se siente al ser tocado sin retroceder. Alguien que... Me callé, dándome cuenta de que había ido demasiado lejos. Alguien que ¿qué? Insistió. Y ahora había algo casi desesperado en su tono. Alguien que tiene miedo. Terminé en voz baja, igual que yo.
El silencio que siguió fue absoluto. Había cruzado una línea. Lo supe en el momento en que las palabras salieron de mi boca. No se le dice al rey Lycan que tiene miedo. No se sugiere que alguien que ha aplastado rebeliones y conquistado manadas pueda ser vulnerable de alguna manera. Esperé su ira, el despido que me enviaría de vuelta a Silver Pine en desgracia. En cambio, extendió la mano lentamente, dándome tiempo para apartarme, y cogió un mechón de mi pálido cabello que se había escapado de la trenza. Lo frotó entre sus dedos como si estuviera probando la textura, con expresión distante. Mi compañera, dijo finalmente, murió 3 semanas antes de nuestra ceremonia de unión. Asesinado por lobos que pensaban que era demasiado joven para gobernar, que querían quebrantarme antes de que pudiera consolidar mi poder. Se me cortó la respiración. El rumor era cierto, o al menos una versión del mismo. Lo consiguieron, continuó, con voz ahora desprovista de emoción. No en arrebatarme el trono, sino en quebrantar algo dentro de mí. Cacé a todos los lobos implicados. Los convertí en ejemplo y construí mi reputación sobre sus muertes. Y cuando terminé, cuando aseguré mi posición y eliminé todas las amenazas, me di cuenta de que también había eliminado cualquier posibilidad de volver a sentirme así, de ser tan abierto. Lo siento, susurré, por insuficientes que fueran las palabras. Dejó que mi cabello se deslizara entre sus dedos. No lo sientas. Me hizo más fuerte. Me convirtió en el tipo de rey que estos territorios necesitan. Uno que no duda, que no muestra piedad hacia sus enemigos, que no tiene debilidades que puedan ser explotadas. ¿Es eso realmente fuerza?, le pregunté antes de poder detenerme. ¿O es simplemente más seguro? Sus ojos se clavaron en los míos, y por un momento pensé que había ido demasiado lejos. Entonces, increíblemente, su boca se curvó en algo que no era exactamente una sonrisa, pero que tampoco era completamente fría. O eres muy valiente, o muy tonta. Clara Ashford. Probablemente ambas cosas, admití. Esta vez sí sonrió levemente, solo un ligero movimiento en la comisura de los labios, pero transformó su rostro, lo hizo parecer más joven, menos como una estatua de mármol, y más como un hombre que alguna vez pudo haber reído con facilidad antes de que el mundo le enseñara a no hacerlo. El vínculo no me eligió, dijo de repente. Cuando ella murió, sentí que se rompía. Sentí que el potencial de lo que podríamos haber sido se disolvía. He pasado 7 años convencido de que nunca volvería a suceder. Que cualquier cosa que el destino decidiera sobre estas cosas me había mirado y había decidido que ya había tenido mi oportunidad. Pero yo insistí, sintiendo que había más, y él dio un paso atrás, creando distancia entre nosotros. Y la pérdida de su cercanía se sintió física. Pero cuando te paraste frente a mí en ese pasillo, cuando dijiste, todavía no, con tanta certeza, como si supieras sin lugar a dudas que tu pareja estaba por llegar, él negó con la cabeza. Algo en mí quería destruir a quien quiera que estuvieras esperando. Quería demostrar que estabas equivocada al parecer tan segura, tan esperanzada. La confesión fue cruda, casi violenta en su honestidad. No estoy esperando a nadie en concreto, dije con cuidado. Solo quería decir que creo que el vínculo me encontrará algún día, que no estaré siempre sola. ¡Qué fe!, murmuró. Recuerdo haberla tenido antes. Nos quedamos de pie bajo la luz dorada de la tarde. 2 lobos que habían aprendido la soledad de diferentes maneras. Él a través de la pérdida, yo a través de no haber sido elegida nunca. El silencio entre nosotros se sentía menos pesado ahora, más como comprensión que como incomodidad. ¿Por qué realmente me convocaste aquí?, pregunté finalmente. Se volvió hacia la ventana, su perfil nítido contra el resplandor. Porque cuando te miré, sentí algo que no había sentido en 7 años. Y necesitaba saber si era real o solo una ilusión de un lobo cansado de gobernar solo. Y mi corazón volvió a latir con fuerza. ¿Es real? No lo sé, admitió. Pero sé que quiero descubrirlo, porque por primera vez desde su muerte, siento curiosidad por algo más que la estrategia, el poder y la supervivencia. Me miró por encima del hombro y la vulnerabilidad de su expresión me dejó sin aliento. Quédate, dijo.
No como candidata a reina, ni como alianza política. Simplemente quédate. Déjame entender qué hay en ti que me hace sentir menos frío. No era una orden, a pesar de su posición. Era una petición, tal vez incluso una súplica. Y mientras estaba allí, en la biblioteca con el rey Lycan, mirándome como si fuera algo precioso y aterrador a la vez, me di cuenta de que mi respuesta había quedado decidida en el momento en que él había cruzado mi mirada por primera vez en el gran salón. Sí, susurré, me quedaré. Los días siguientes transcurrieron en una extraña realidad suspendida, como si el palacio se hubiera convertido en su propio mundo, con reglas que aún estaba aprendiendo a manejar. Las otras hembras sin pareja fueron despedidas la noche después de la reunión, enviadas de vuelta a sus manadas con diversos grados de decepción y alivio. Las vi partir desde una ventana del ala de invitados, con la mirada furiosa de Vera clavada en mí, incluso desde el patio de abajo. No me había dirigido la palabra desde que se supo la petición del rey. Ninguno de mi manada lo había hecho. El mensaje de mi padre había sido breve y frío. No nos falles, sin palabras de ánimo, sin curiosidad por lo que estaba pasando. Solo el familiar peso de las expectativas presionando sobre mis hombros. Pero aquí, en el palacio, yo no era la hija decepcionante ni la loba débil. Era simplemente Clara y el rey, Caspian, como me había pedido que lo llamara cuando estábamos solos. Parecía decidido a comprender exactamente quién era. No me cortejaba en el sentido tradicional. No había cenas formales ni paseos cuidadosamente supervisados por los jardines. En cambio, me invitaba a lugares que parecían privados, casi sagrados. La biblioteca se convirtió en nuestro refugio, donde nos sentábamos en un silencio agradable mientras él trabajaba en su correspondencia y yo exploraba las estanterías llenas de textos sobre hierbas curativas que nunca había visto en Silverpine. A veces me pedía mi opinión sobre disputas entre manadas y escuchaba con sorprendente intensidad mientras yo balbuceaba respuestas sobre la justicia y el compromiso, conceptos que parecían ajenos a un rey que había construido su reputación sobre la autoridad absoluta. Piensas demasiado en lo que necesitan los demás, observó una noche, levantando la vista de un informe sobre disputas territoriales. ¿Nunca piensas en lo que tú quieres? Dejé el texto botánico que estaba estudiando y reflexioné cuidadosamente sobre su pregunta. Supongo que nunca he tenido el lujo de desear cosas. En mi manada, siempre intentaba ser lo suficientemente útil como para que me mantuvieran cerca. Su expresión se había ensombrecido. Que te mantuvieran cerca. Hablas como si fueras algo desechable. Para ellos lo era. La confesión me dolió menos de lo que esperaba. Quizás porque aquí, en este espacio que habíamos creado, las viejas heridas parecían importar menos. Mi lobo es pequeño. No soy una luchadora. No puedo transformarme tan rápido como los demás. No puedo correr tan lejos. El único valor que tenía era ayudar a mi padre con el trabajo de sanación. Y ahora Caspian se había inclinado hacia adelante, con sus ojos grises intensos. ¿Qué valor crees que tienes ahora? Me había parecido otra prueba, pero estaba aprendiendo que sus pruebas nunca tenían como objetivo encontrar la respuesta correcta. Se trataba de comprender cómo pensaba, qué creía cuando nadie me obligaba a hacer algo que no era. Creo que dije lentamente que tal vez el valor no es algo que otra persona te asigna. Quizás es algo que uno decide por sí mismo. Entonces él sonrió, con esa rara y leve curva de la boca que yo estaba aprendiendo a atesorar, y volvió a su trabajo sin decir nada más. Pero su mano se extendió sobre la mesa para rozar la mía solo por un momento, y ese contacto hizo que una oleada de calor recorriera mis venas. El personal del palacio se había dado cuenta, por supuesto. Los sirvientes cuchicheaban en los rincones cuando pasaba, y los miembros del consejo que ocasionalmente me veían en los pasillos tenían expresiones que iban desde la confusión hasta la hostilidad abierta. Bettin era el peor. Su rostro marcado por cicatrices se torcía en una expresión de disgusto cada vez que nos cruzábamos, como si mi mera presencia le ofendiera. No confía fácilmente, me había explicado Caspian cuando se lo mencioné.
Ha estado conmigo desde el principio, desde la noche en que mataron a mi compañera. Me vio perseguir a sus asesinos. Me vio convertirme en alguien más duro de lo que era antes. Para él, cualquiera que amenace con suavizar esos bordes es un peligro. ¿Y yo lo soy?, le pregunté. ¿Peligroso para ti? Me miró durante un largo momento y vi algo parecido al miedo parpadear en sus ojos. Era aterrador, pero fue la compañera de Torren, E.A., quien se convirtió en mi aliada inesperada. Me encontró en los jardines 3 días después de que los demás se marcharan. Se acercó en silencio, a pesar de su evidente embarazo. Era una mujer menuda, con cabello castaño rojizo y unos agudos ojos color avellana que no se les escapaba nada. «Te preguntas por qué te eligió a ti», dijo sin preámbulos, sentándose en el banco a mi lado. Me puse tensa, sin saber si se trataba de un ataque o simplemente de una observación. Yo también me lo pregunto. Torren cree que lo estás manipulando de alguna manera, que finges inocencia para atrapar a un rey. Lo dijo con naturalidad, arrancando una hoja del seto que había a nuestro lado. Le dije que era un idiota. A pesar mío, sonreí. ¿Y tú qué crees? Creo que Caspian ve algo en ti que le recuerda quién era antes de la oscuridad, antes de decidir que sentir nada era más seguro que sentirlo todo. Ella había vuelto esos ojos agudos hacia mí. También creo que estás más aterrorizado de lo que nadie se da cuenta, pero eres demasiado terco para huir. La precisión de su valoración me había dejado sin aliento. Ha estado solo durante mucho tiempo. Asa había continuado en voz baja. Todos hemos visto cómo se ha vuelto más frío, más duro, cómo ha elegido el deber por encima de todo lo demás porque era lo único que no le hacía daño. Y entonces tú entraste en ese salón y algo en él despertó. Le asustó. Nos asustó a todos. Sinceramente, no estoy tratando de atraparlo. Había dicho, necesitando que ella lo entendiera. Ni siquiera sé qué estoy haciendo aquí. Cada día espero que se dé cuenta de que no soy especial, que solo soy para. Lo interrumpió con firmeza. Sea lo que crees que te falta, él no lo ve así. Te mira como si fueras agua y él estuviera muriéndose de sed. Como si fueras la luz del sol y él llevara 7 años atrapado en el invierno. Esas palabras me provocaron un dolor en el pecho tan grande que no podía nombrarlo. «Ten paciencia con Torren», me dijo Asa, levantándose con una leve mueca de dolor que delataba su dolor de espalda. «Cambiará de opinión cuando se dé cuenta de que no vas a destrozar a Caspian como lo hizo la última pérdida. Y si necesitas algo, cualquier cosa, búscame. Puede que el rey esté pensando en cómo volver a abrir su corazón, pero eso no significa que todo el mundo te lo vaya a poner fácil». Tenía razón en eso. Una semana después de mi llegada, el consejo solicitó una audiencia formal con Caspian, y él me pidió que lo acompañara. «Necesitan ver que no eres solo una distracción temporal», me explicó, aunque la tensión en su mandíbula sugería que no estaba deseando enfrentarse a ellos. La sala del consejo era toda de madera oscura y pesados tapices, con una larga mesa en la que se sentaban 7 lobos. Alfas de las manadas más poderosas de los territorios, cada uno irradiando autoridad y juicio. Me senté ligeramente detrás de la silla de Caspian, tratando de proyectar una confianza que no sentía, mientras mi lobo se encogía bajo el peso de tanta energía dominante. «Majestad», comenzó el consejero Darius, un alfa canoso con cicatrices que cruzaban su rostro curtido. «Hemos sido pacientes, pero hay que hacer algunas preguntas. Esta chica de Silver Pine, ¿cuáles son sus intenciones con respecto a ella?» «Mis intenciones», respondió Caspian con frialdad, «son asunto mío. Con todo respeto, son asunto de estos territorios». Otra consejera, una mujer llamada Elena, con mechas plateadas en su cabello negro, se inclinó hacia adelante. «Convocaste una reunión para encontrar una reina». Todas las hembras sin pareja de prestigio respondieron a tu convocatoria y luego las descartaste a todas en favor de la hija de un sanador sin rango, sin conexiones, sin ninguna fortaleza particular que podamos discernir. Las palabras tenían la intención de herir y lo lograron. Sentí que me encogía,
Sentí que la vieja y familiar vergüenza intentaba aflorar, pero entonces Caspian se puso de pie y la temperatura de la sala bajó. «Ten mucho cuidado», dijo en voz baja, con tono amenazador, con lo que dices sobre ella en mi presencia. Los miembros del consejo intercambiaron miradas y vi el cálculo en sus ojos. La ponderación del riesgo frente a la necesidad. «No pretendemos faltar al respeto», dijo Darius con cautela. «Pero los territorios necesitan estabilidad. Necesitan saber que su rey toma decisiones basadas en el valor estratégico, no en los sentimientos». Los sentimientos. Caspian se rió, y fue el sonido más frío que jamás le había oído. ¿Creéis que me mueven los sentimientos? ¿Yo que ejecuté a 23 lobos por su traición? ¿Yo que he ampliado nuestras fronteras con sangre y negociaciones? ¿Te atreves a sugerir que me comprometen los sentimientos? Entonces explícanoslo, había insistido Helena. Haznos entender por qué esta chica en particular. No es una chica, había interrumpido, sorprendiéndome tanto a mí misma como a los demás. 7 pares de ojos se habían vuelto hacia mí, la mayoría de ellos hostiles, pero había encontrado mi voz y algo en mí se había negado a seguir callado. Soy un lobo. Quizás no sea el más fuerte ni el más rápido, ni el que cualquiera elegiría primero, pero no soy un niño del que se pueda hablar mientras estoy aquí presente. Y no soy una debilidad que se pueda examinar y descartar. El silencio que siguió fue absoluto. Te estás extralimitando. El consejero Darius había gruñido, su aura alfa presionándome como un peso físico. Me obligué a no retroceder, incluso cuando mi lobo gimió en señal de sumisión. Quizás, pero si vas a juzgar si pertenezco aquí, al menos ten la cortesía de hablarme, no sobre mí. Caspian se había quedado completamente inmóvil, pero sentí que algo cambiaba en el aire, un sutil cambio en su postura, que sugería que estaba dispuesto a intervenir si el consejo se movía en mi contra. «Bien», había dicho Helena, sus agudos ojos evaluándome con nuevo interés. «Dinos entonces, ¿qué aportas exactamente a esta alianza? ¿Qué valor le ofreces a nuestro rey que cientos de otros candidatos más adecuados no podrían ofrecer?» Era la pregunta que me había estado haciendo desde aquel primer día en la biblioteca. La pregunta que me atormentaba cada vez que veía mi reflejo y no veía nada extraordinario mirándome. Pero allí de pie, con la presencia sólida y cálida de Caspian detrás de mí, finalmente comprendí la respuesta. «Lo veo a él», había dicho simplemente. «No al rey, ni a la leyenda, ni a la lista de cosas que ha conquistado o aplastado. Veo a un lobo que ha estado solo tanto tiempo que ha olvidado lo que se siente al ser conocido. Y tal vez yo no sea una alianza estratégica ni una victoria política, pero prefiero ser alguien que ve la verdad a alguien que solo ve la corona». El consejo había intercambiado más miradas, y yo sabía que mis palabras no los habían satisfecho. Probablemente solo habían confirmado sus sospechas de que yo era ingenua, romántica, completamente inadecuada para las realidades del gobierno. Pero Caspian había puesto su mano sobre mi hombro, una muestra pública de protección que había provocado murmullos alrededor de la mesa y les había respondido con tranquila firmeza. Sus preocupaciones han sido tomadas en cuenta y desestimadas. Más tarde, en la intimidad de su estudio, me abrazó sin previo aviso, hundiendo su rostro en mi cabello, mientras todo su cuerpo temblaba con una emoción que no podía nombrar. «Les plantaste cara», murmuró contra mi sien. «Podrían haberte aplastado solo con su aura, y tú te mantuviste firme». Estaba aterrorizada, admití, con las manos agarradas a su camisa. «Lo sé. Podía sentir tu miedo desde el otro lado de la sala». Se apartó lo justo para mirarme, con sus ojos grises ardiendo con algo feroz y posesivo. «Pero lo hiciste de todos modos. Eso es el valor, Clara. No es la ausencia de miedo, sino la negativa a dejar que te silencie». Y entonces me besó. No fue el beso suave y vacilante que yo esperaba, sino algo desesperado y posesivo, como si intentara volcar 7 años de soledad en ese único punto de conexión. Respondí sin pensar, poniéndome de puntillas para alcanzarlo, enredando mis dedos en su cabello oscuro mientras mi lobo cantaba de alegría por primera vez en mi vida.
Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, él apoyó su frente contra la mía. No sé si esto es el vínculo, susurró. No sé si el destino ha decidido darme una segunda oportunidad o si esto es algo completamente diferente. Pero Clara, cuando estoy contigo, recuerdo lo que se siente querer algo más allá del deber, esperar algo más allá de la supervivencia. Yo también lo siento. Lo confesé como si hubiera estado esperando toda mi vida sin saber qué era lo que esperaba. Y ahora lo sabes, concluyó. Ahora sabía que el cambio se había producido gradualmente, como el invierno que da paso a la primavera. Tan sutil al principio que casi no lo noté hasta que el calor ya se había arraigado. Caspian empezó a incluirme en algo más que en las reuniones del consejo. Me llevó al campo de entrenamiento donde sus guerreros practicaban, me presentó a los líderes de las patrullas que protegían las fronteras del territorio y me mostró la intrincada red de alianzas y tensiones que mantenían unidos los tres territorios bajo su dominio. Al principio, los guerreros se mostraron escépticos. Lo veía en sus expresiones cautelosas, en la forma en que intercambiaban miradas cuando creían que no los veía. Pero yo nunca había sido de los que exigían un respeto que no se habían ganado. En cambio, hice preguntas, aprendí sus nombres, sus rangos, las historias detrás de sus cicatrices. Cuando un joven guerrero se dislocó el hombro durante el entrenamiento, me adelanté instintivamente, utilizando los conocimientos de curación que mi padre me había inculcado desde la infancia. El hueso volvió a su sitio con un crujido repugnante, y lo vendé correctamente, explicándole cómo cuidarlo y cuándo cambiar de posición para acelerar la curación. «Tienes manos firmes», me dijo el guerrero, un lobo llamado Finn, con el pelo cobrizo y pecas en la nariz, con auténtica admiración. «Y ni siquiera te inmutaste. He curado cosas peores», le respondí, recordando las innumerables heridas que había atendido en Silver Pine, siempre trabajando a la sombra de mi padre, siempre invisible hasta que alguien necesitaba ayuda. La noticia se extendió después de eso. Cuando una patrulla regresó con lobos heridos, empezaron a preguntar por mí específicamente, no porque fuera de la reina, fuera lo que fuera para él, sino porque era buena en lo que hacía y los trataba como si fueran importantes. Y Ay tenía razón. Torren había empezado a descongelarse poco a poco, no con calidez, sino con un respeto a regañadientes. Incluso me buscó una noche en la que Caspian se había encerrado en una reunión por una disputa territorial que se prolongó hasta pasada la medianoche. «El rey es diferente contigo», dijo sin preámbulos, apoyándose en el marco de la puerta de la biblioteca donde yo estaba leyendo. «Más suave, más como era antes de perderla», terminé en voz baja. Torren asintió, con su rostro marcado por cicatrices impenetrable. «Le he servido durante 7 años. Le he visto convertirse en algo más duro que el diamante, más frío que el hielo. Pensaba que era lo que necesitaba para sobrevivir, para gobernar. Pero ahora me pregunto si nos equivocamos, si le empujamos hacia la fortaleza y olvidamos que incluso los reyes necesitan algo por lo que vivir más allá del deber. Le protegías de la única forma que sabías», había dicho, comprendiendo la culpa que se escondía tras sus palabras. «Quizás, pero le he visto reír 2 veces en las últimas 2 semanas, Clara. 2 veces. En los 7 años antes de que llegaras, nunca le oí reír ni una sola vez. Sus ojos se habían encontrado con los míos, feroces y evaluadores. No me hagas arrepentirme de haberte aceptado. No rompas lo que le has ayudado a reconstruir». La advertencia había sido clara. Si hacía daño a Caspian, Torren me destrozaría, con la protección del rey o sin ella. «No lo haré», lo había prometido. Lo decía con cada fibra de mi ser. 3 semanas después de mi llegada, Caspian me pidió que lo acompañara a la frontera norte. Había habido informes de renegados que probaban los límites del territorio y, aunque no era una amenaza importante, quería hacer notar su presencia. Isla me había ayudado a prepararme, prestándome ropa adecuada para montar, ya que había llegado al palacio con poco más que el vestido que había llevado a la reunión. «Lo harás bien», me había asegurado, atándome la trenza que había tejido en mi pálido cabello.
Solo recuerda que las manadas de lobos del norte son más tradicionales. Puede que te pongan a prueba. No les dejes ver tu debilidad. El viaje nos llevó casi todo el día. Cabalgué junto a Caspian, flanqueada por Turin y 6 guardias, a través de bosques que se volvían más densos y salvajes cuanto más al norte avanzábamos. Me había señalado puntos de referencia, contándome historias sobre batallas libradas y tratados firmados, y su voz había perdido parte de su formalidad a medida que el palacio quedaba más atrás. Solía venir aquí cuando era niño. Me había dicho cuando nos detuvimos para dar de beber a los caballos en un arroyo, antes de que muriera mi padre, antes de que todo cambiara. Me escapaba de mis tutores y corría por estos bosques en forma de lobo durante horas, sintiéndome libre. ¿Sigues haciéndolo?, le pregunté, observando cómo la luz del sol se reflejaba en el agua. Correr por el simple placer de hacerlo. Se quedó callado durante un largo rato. No. Dejé de permitirme ese tipo de libertad. Me parecía irresponsable, débil. Me volví para mirarlo de frente. O tal vez es lo que te mantiene cuerdo. Quizá eso es lo que has estado echando de menos. No otro guerrero o estratega, sino alguien que te recuerde que puedes ser más que un rey. Su expresión había cambiado. Algo vulnerable brillaba en sus ojos grises. ¿Es eso lo que crees que estás haciendo? Recordármelo, creo. Dije con cuidado, que nos recordamos mutuamente, que quizá ambos necesitábamos a alguien que pudiera ver más allá de lo que todos esperan que seamos. Entonces acortó la distancia entre nosotros y me tomó el rostro entre las manos, con una ternura que aún me sorprendía cada vez. No te merezco. Tú no decides eso, le susurré. Yo sí. El beso se vio interrumpido por Torren, que carraspeó de forma significativa, recordándonos que teníamos público y un horario que cumplir. Pero la mano de Caspian había encontrado la mía cuando volvíamos a montar, y no la soltó durante el resto del trayecto. El territorio de la manada del norte estaba marcado por pinos centenarios y afloramientos de granito. Su alfa, un lobo enorme llamado Garrett, con una barba grisácea y ojos como pedernales, nos recibió con un respeto formal que rayaba en la sospecha. Su majestad había refunfuñado, desviando la mirada hacia mí con evidente curiosidad. No nos dijeron que traeríais un invitado. Clara está bajo mi protección personal, había respondido Caspian, y aunque su tono había sido tranquilo, yo había percibido la firmeza que había debajo. Ella va donde yo voy. La manada de Garrett se había reunido en un claro, al menos 40 lobos, desde ancianos hasta cachorros. Me observaban con el mismo cansancio al que ya me había acostumbrado, la confusión de ¿por qué está ella aquí? La búsqueda de lo que me hacía lo suficientemente especial como para estar al lado de su rey. La reunión había sido tensa, pero productiva. Garrett había informado de los avistamientos de lobos solitarios, describiendo a lobos que no tenían el olor de la manada y que parecían estar probando los límites deliberadamente. Caspian había autorizado el aumento de las patrullas y prometido refuerzos si la situación se agravaba. Pero fue lo que ocurrió después de la reunión formal lo que lo cambió todo. Una niña se me había acercado, una niña de no más de 6 años, con el pelo castaño enmarañado y unos ojos enormes. Cojeaba, apoyándose en la pierna izquierda, y cuando me arrodillé instintivamente a su altura, me susurró, «Me duele. ¿Puedo echar un vistazo?», le pregunté con delicadeza, y cuando asintió con la cabeza, le examiné la pierna con cuidado. Un esguince, nada grave, pero doloroso para alguien tan pequeño. Se la vendé con material de mi mochila, le enseñé a su madre cómo cuidarla y le expliqué qué síntomas debía vigilar. «Gracias», dijo la madre con los ojos llenos de lágrimas. «Nuestro curandero falleció el invierno pasado y hemos estado apañándonos como hemos podido. Pero puedo dejarles algunas hierbas que les he ofrecido y instrucciones para tratamientos básicos. No es mucho, pero es más de lo que tenemos ahora». Garrett me interrumpió, y cuando levanté la vista, lo encontré mirándome con una nueva apreciación. «¿Estás entrenada en curación?», mi padre me enseñó. «Lo he estado ayudando desde que tuve edad suficiente para sostener un pus». Algo había cambiado en el comportamiento de la manada después de eso.
Más lobos se habían acercado con preguntas sobre heridas que no sanaban correctamente, sobre hierbas para el dolor articular de los lobos ancianos, sobre si ciertos síntomas eran motivo de preocupación. Respondí lo que pude, tomé notas sobre los suministros que podía enviar desde el palacio y traté un puñado de lesiones leves que habían permanecido demasiado tiempo sin la atención adecuada. Cuando finalmente nos dispusimos a partir, Garrett apartó a Caspian. Estaba demasiado lejos para oír su conversación, pero vi cómo se suavizaba la expresión del alfa mayor, cómo me miraba con algo que parecía casi aprobación durante el viaje de vuelta, mientras la oscuridad nos envolvía y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. Caspian estaba inusualmente callado. «Estás pensando en voz demasiado alta», le dije finalmente, acercando mi caballo al suyo. Él sonrió levemente. Garrett me dijo algo interesante antes de irnos. Dijo que en todos los años que me conoce, nunca me ha visto mirar a nadie como te miro a ti. Dijo que era como ver a alguien recordar cómo vivir. Se me cortó la respiración. ¿Y qué le respondiste? Que tenía razón. Caspian se inclinó sobre el espacio que separaba nuestros caballos y me tomó la mano. Cada momento contigo, Clara, siento que recuperan partes de mí mismo. Fragmentos que creía perdidos para siempre cuando ella murió. Me aterra porque sé lo que cuesta perder a alguien a quien... Se detuvo abruptamente, como si las palabras se le hubieran atascado. A alguien a quien amas. Terminé en voz baja. El silencio se extendió entre nosotros, cargado con el peso de lo que ambos sentíamos, pero aún no habíamos nombrado. Finalmente, él habló, con la voz ronca por la emoción. No sé si soy capaz de eso ya, de amar. He pasado 7 años enseñándome a mí mismo a no sentir demasiado, a no desear demasiado. Pero entonces estás ahí, en mi biblioteca, o en mi estudio, o en mi campo de entrenamiento, y de repente deseo cosas que no debería. Imagino futuros con los que no tengo derecho a soñar. ¿Cómo qué? Pregunté con el corazón latiéndome con fuerza. Como despertarme a tu lado cada mañana. Como verte interactuar con mi gente y saber que eres mía. Como si se hubiera vuelto a cortar, sacudiendo la cabeza. Como cosas que me hacen vulnerable de una manera que un rey no puede permitirse. Había entendido el miedo que se escondía tras sus palabras. Había perdido a su compañera una vez y había sobrevivido convirtiéndose en alguien más duro, más frío. Abrirse de nuevo a esa posibilidad significaba arriesgarse a sufrir el tipo de dolor que casi lo había destruido la primera vez. Yo también tengo miedo, admití. Cada día me despierto esperando que te des cuenta de que no soy suficiente, que sigo siendo la hija ignorada de Silverpine, que no te aporta nada más que complicaciones y quejas del consejo. Detuvo su caballo y cuando yo hice lo mismo, desmontó y me ayudó a bajar a su lado. Los guardias habían seguido adelante, dejándonos espacio, entendiendo sin que se les dijera que ese momento era privado. «Tú me das esperanza», había dicho con vehemencia, con las manos enmarcando mi rostro. «Tú me traes risas y luz y la posibilidad de que tal vez no tenga que pasar el resto de mi vida solo en mi propia fortaleza. Tú me devuelves a mí mismo. Clara, ¿no lo entiendes? Tú no eres una complicación. Eres lo primero en 7 años que tiene sentido». La confesión había roto algo dentro de mí y me encontré llorando, no por tristeza, sino por el alivio abrumador de ser vista, verdaderamente vista, por alguien que importaba. «Creo que me estoy enamorando de ti», le susurré contra su pecho. «Sé que es demasiado pronto. Sé que apenas nos conocemos, pero no es demasiado pronto». Sus brazos se apretaron a mi alrededor. Ha estado sucediendo desde ese primer momento en el gran salón, cuando me miraste sin pestañear, cuando viste más allá de la corona y la reputación y todas las murallas que había construido, y de alguna manera aún decidiste que yo valía tu tiempo. Nos quedamos allí en el bosque abrazados, mientras la noche se hacía más profunda a nuestro alrededor, y sentí que algo encajaba en su lugar. No era el vínculo, todavía no, pero era algo igual de poderoso. Una elección que ambos estábamos tomando a pesar del miedo, a pesar de las complicaciones, a pesar de todo lo que podía salir mal. Cuando finalmente nos separamos, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas.
Pase lo que pase, dijo en voz baja. Quiero que sepas que ya lo has cambiado todo. El vínculo se estableció 3 días después y ocurrió de la forma más inesperada posible. Yo estaba en la enfermería, un espacio que había reclamado como mío durante el último mes, organizando suministros y tratando lesiones leves que no requerían la intervención de los curanderos oficiales del palacio. Isa también estaba allí. Su embarazo era ya tan evidente que se movía con cautela, con una mano siempre apoyada protectora sobre su hinchado vientre. Deberías estar descansando, le regañé suavemente, ayudándola a tumbarse en una de las camillas. Descansaré cuando este pequeño decida dejar de usar mis costillas como saco de boxeo, respondió con una mueca. Además, quería hablar contigo de algo. Antes de que pudiera continuar, se oyeron gritos procedentes de algún lugar del palacio, voces urgentes y presas del pánico que me helaban las venas. Torren irrumpió por la puerta de la enfermería segundos después, con el rostro pálido bajo sus cicatrices. Es el rey. Había jadeado. Los pícaros. Eran una distracción. Ha habido un ataque. Él está... No esperé a oír el resto. Mis pies me llevaron por pasillos que me sabía de memoria, siguiendo el olor de la sangre y el sonido del caos. Las puertas de la sala del trono estaban abiertas de par en par. Y dentro, Caspian estaba de rodillas, rodeado por sus guardias, con la camisa empapada de sangre. No era una herida mortal, me di cuenta tras la evaluación del sanador, pero sí lo suficientemente grave. Una espada le había atravesado las costillas, profunda y cruel. 3 pícaros muertos yacían esparcidos por el suelo de mármol, testimonio de cómo había terminado la lucha. Pero fueron sus ojos los que me dejaron helada. Levantó la vista cuando entré y, en ese momento de vulnerabilidad, el rey humillado, las defensas destrozadas, la mortalidad al descubierto. Algo se había encendido entre nosotros. El vínculo se había abatido sobre mí como un maremoto. De repente, cada terminación nerviosa se había despertado al conocerlo. Sentí su dolor como si fuera mío. Sentí el agotamiento que arrastraba su conciencia. Sentí el alivio desesperado que lo inundaba al verme. Y debajo de todo eso, una conexión tan profunda que me había llevado a arrodillarme a su lado. Compañero, había susurrado mi lobo con absoluta certeza. Nuestra. Clara, susurró, y yo había oído el mismo reconocimiento en su voz, lo había visto arder en sus ojos grises. Déjame ayudarte, logré decir, aunque me temblaban las manos. El vínculo vibraba entre nosotros, exigiéndome que lo tocara, que lo curara, que hiciera que el dolor cesara. Presioné mis manos contra la herida, sintiendo el calor de su sangre, los rápidos latidos de su corazón bajo mis palmas. Los curanderos del palacio llegaron entonces, abriéndose paso entre la multitud. Pero Caspian me agarró la muñeca. No, ella. La quiero a ella. Así que trabajé, recurriendo a todas las lecciones que mi padre me había enseñado, a todas las técnicas que había aprendido a lo largo de años de ser invisible, pero útil. La herida estaba limpia, la espada del pícaro era afilada, y la cosí con manos firmes, mientras el vínculo cantaba entre nosotros, mientras su dolor se convertía en el mío y mi determinación por salvarlo se convertía en su ancla. «Lo sientes», dijo cuando finalmente terminé, con la voz ronca por la emoción y el dolor residual. «Sí», le miré a los ojos, con la mano aún presionada contra el vendaje que cubría sus costillas. «Lo siento todo». La sala del trono se había vaciado ante la orden ladrada de Torren, dejándonos solos con los pícaros muertos y el mármol manchado de sangre. Caspian me había sentado en su regazo, a pesar de su herida, a pesar del protocolo, a pesar de todo lo que decía que un rey no debía mostrarse vulnerable. 7 años, me había susurrado al oído. Esperé 7 años creyendo que nunca volvería a sentir esto, que el vínculo me había juzgado y me había encontrado indigna de una segunda oportunidad. «No eres indigno», le dije con vehemencia, con cuidado de no agravar su herida. «Nunca has sido indigno. Solo estabas esperando, como yo te esperaba a ti». Sus brazos se apretaron alrededor de mí. «Te estaba esperando y ni siquiera lo sabía».
Las implicaciones se habían ido asentando en nosotros poco a poco. No se trataba solo de atracción o de un afecto creciente. Era el destino mismo declarando que estábamos hechos el uno para el otro, que de alguna manera, imposiblemente, el vínculo había decidido darnos a ambos lo que nos faltaba. El consejo, empecé a decir, pero él me silenció con un beso que sabía a sangre, desesperación y promesa. El consejo, dijo cuando finalmente nos separamos, aceptará lo que yo le diga que acepte. Eres mi compañera, Clara, no una alianza política, ni una elección estratégica, mi compañera. Y cualquiera que tenga un problema con eso puede desafiarme directamente. Me reí a pesar de las lágrimas que corrían por mi rostro. Estás herido. Quizás deberías guardar las amenazas de muerte para cuando puedas ponerte de pie. Siempre me mantendré en pie por ti, había respondido con absoluta certeza, incluso cuando esté de rodillas. Las semanas siguientes habían sido un torbellino de preparativos y ajustes. La ceremonia de unión se había planeado con una rapidez que había dejado al consejo desconcertado, pero Caspian se había mantenido firme. He esperado 7 años, les había dicho sin rodeos. No esperaré ni un día más de lo necesario. Vera había acudido al palacio para la ceremonia, no por afecto fraternal, sino porque rechazar la invitación de un rey habría sido políticamente desastroso. Me miró con envidia apenas disimulada. Sus rasgos perfectos se tensaron con resentimiento. No entiendo cómo lo has conseguido. Siseó durante un breve momento a solas. No eres nada especial, Clara. Nunca lo has sido. Por una vez, sus palabras no me hirieron. Miré a mi hermana, hermosa, fuerte, todo lo que se supone que debe ser un lobo, y solo sentí lástima. Tienes razón, le dije en voz baja. No soy especial en los aspectos que tú valoras, pero soy exactamente lo que él necesitaba. Y eso vale más que cualquier cantidad de fuerza o estatus. La ceremonia se celebró en los jardines del palacio bajo la luna llena. Tradicional pero íntima, solo con miembros de la manada en los que Caspian confiaba plenamente. Solo lobos que se habían ganado su lugar por su lealtad, más que por su rango. Isa se había colocado a mi lado como testigo, con su mano cálida entre las mías, mientras que Torren había hecho lo propio con Caspian. Cuando llegó el momento de recitar los antiguos votos, la voz de Caspian se mantuvo firme a pesar de la emoción que podía sentir vibrando a través de nuestro vínculo. Yo, Caspian Shadow, te reclamo a ti, Clara Ashford, como mi compañera, mi igual, mi socia, mi reina. Prometo protegerte con mi vida, honrarte con mi verdad, amarte con todo mi ser. Desde este momento hasta mi último aliento, tú eres mía como yo soy tuyo. Mis propios votos salieron entre lágrimas. Yo, Clara Ashford, acepto tu promesa y te ofrezco la mía. Te elijo a ti, Caspian Shadow, no por tu corona ni por tu poder, sino por el lobo que hay debajo de todo eso. Prometo estar a tu lado, desafiarte cuando lo necesites, consolarte cuando me lo permitas. Desde este momento hasta mi último aliento, tú eres mío como yo soy tuya. El vínculo se había solidificado cuando sellamos los votos con un beso. Y lo sentí. El chasquido de la plenitud, la sensación de dos almas que reconocían que por fin habían encontrado su hogar. Todos los lobos presentes también lo sintieron. El poder de un verdadero vínculo de apareamiento que se asentaba en su lugar. Y oí como todos contenían el aliento. El susurro de reconocimiento de que aquello era real. Esa noche, en la intimidad de las habitaciones que ahora eran nuestras y no solo suyas, Caspian me abrazó y me susurró confesiones en la oscuridad. Solía soñar con ella, me dijo, mientras sus dedos trazaban dibujos en mi hombro desnudo. Con mi primera pareja. Me despertaba y la pérdida me golpeaba de nuevo. Pero desde que estás aquí, desde que se formó el vínculo, ya no sueño con ella. Sueño contigo, con nuestro futuro, con la vida que vamos a construir juntos. ¿Te hace sentir culpable?, le pregunté, comprendiendo la complejidad de amar a alguien nuevo después de una pérdida. Al principio sí, admitió, pero luego me di cuenta de que ella habría querido esto para mí. Habría querido que volviera a ser feliz, que volviera a amar,
y amarte a ti no disminuye lo que tuvimos. Solo significa que tuve la suerte de ser elegido 2 veces. Me giré entre sus brazos y le miré a los ojos a la luz de la luna que entraba por las ventanas. Pasaré cada día demostrando que merezco esa elección. Ya lo has hecho, respondió él, acercándome más a él, simplemente siendo tú misma. Los meses siguientes trajeron consigo sus propios retos. Los renegados que nos habían atacado formaban parte de un grupo más grande que estaba probando los territorios, y Caspian se había visto obligado a lidiar con ellos de manera decisiva. Pero ahora, cuando se iba a patrullar o a negociar, lo sentía a través del vínculo, su determinación, su frustración ocasional, el cálido pulso de amor que me enviaba a través de la distancia que nos separaba. Había asumido responsabilidades como reina que sorprendieron a todos, incluida yo misma. La solicitud de un sanador por parte de la manada del norte había sido la primera. Garrett me había pedido específicamente que guiara el entrenamiento de alguien de su manada. Pasé 2 semanas allí enseñando todo lo que sabía, y cuando regresé, otras 3 manadas habían hecho solicitudes similares. «Estás creando algo», había observado Isla. Una tarde, mientras organizaba los suministros para enviar al territorio oriental, su hijo, un bebé sano y llorón llamado River, dormía en una cesta cerca de mí, una red de sanadores en todos los territorios, en la que se compartía el conocimiento en lugar de acapararlo. «¿Está permitido?», pregunté, de repente insegura. Nunca pedí permiso. Simplemente... «Es brillante», me interrumpió con firmeza. «Y es exactamente lo que necesitan estos territorios. No eres solo la compañera del rey, Clara. Te estás convirtiendo en una reina por derecho propio». El consejo acabó aceptándolo, aunque algunos con más reticencia que otros. Darius fue el primero en reconocer que mi influencia había fortalecido, en lugar de debilitar, el gobierno de Caspian. «Los Pax confían en ti», admitió a regañadientes. «Te ven trabajando con sus curanderos, tratando a sus hijos, y recuerdan que su rey eligió a alguien a quien le importa algo más que el poder». Incluso Vera acabó escribiéndome una carta formal y rígida, felicitándome por mi cargo y preguntándome si habría oportunidades para que los lobos de pino plateado se entrenaran con los curanderos del palacio. Leí entre líneas. Me la estaba pidiendo ayuda, conexión, una forma de volver a mi vida ahora que era alguien a quien valía la pena conocer. Le respondí con una invitación, no porque hubiera olvidado su crueldad, sino porque había aprendido que la fuerza a veces significaba ser más grande que las heridas que otros te habían infligido. Un año después de que se formara el vínculo, Caspian me encontró en la biblioteca. Nuestra biblioteca, como ahora la consideraba, leyendo los informes de las distintas estaciones de curación que había ayudado a establecer. «Ven conmigo», me dijo, tendiéndome la mano. «Quiero enseñarte algo». Me llevó a través del palacio hasta el bosque del norte, al arroyo donde nos habíamos detenido en nuestro primer viaje juntos. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos dorados y carmesí, y el bosque cobraba vida con los sonidos del atardecer. «¿Recuerdas lo que me preguntaste aquí?», me dijo, acercándome a él, sobre si alguna vez había corrido solo por el placer de hacerlo. «Lo recuerdo». Sonreí contra su pecho, respirando su aroma. «Pinos, nieve y hogar. Quiero correr contigo», susurró. «No como rey y reina. No con guardias, protocolos ni obligaciones que nos agobiaran. Solo nosotros, solo 2 lobos que se encontraron contra todo pronóstico. Nos transformamos juntos. Nuestros lobos emergieron en una sincronía que el vínculo hizo posible sin esfuerzo. Su lobo era enorme y oscuro, todo poder enroscado y gracia depredadora. El mío seguía siendo pequeño y de pelaje plateado, y seguía teniendo esos dos grandes ojos que me habían marcado como débil y pino plateado. Pero mientras corríamos juntos por aquellos bosques, su forma oscura igualando el ritmo de la mía más clara, los dos por fin libres. Había comprendido lo que antes había sido demasiado ciega para ver. Mi supuesta debilidad había sido mi mayor fortaleza todo el tiempo. La gentileza que otros habían confundido con fragilidad
había sido exactamente lo que se necesitaba para llegar a un rey que había olvidado cómo ser tocado sin retroceder. La compasión que mi manada había descartado como inútil se había convertido en la base de la curación en 3 territorios. La paciencia que había parecido pasividad había sido lo que me había permitido esperar un amor que valía la pena tener. Corrimos hasta que la luna salió llena y brillante, hasta que ambos quedamos sin aliento y eufóricos, hasta que nos derrumbamos juntos en un claro y volvimos a nuestra forma humana, enredados en los brazos del otro y riendo con pura alegría. «Te amo», dijo Caspian, con sus ojos grises brillando a la luz de la luna. «Te amaba antes de que se formara el vínculo, y te amaré mucho después de que ambos seamos polvo. Me salvaste, Clara. Me salvaste de una vida en la que no era más que deber y oscuridad. Tú también me salvaste», le respondí, mientras mis dedos trazaban la cicatriz en sus costillas de aquel ataque, la herida que había hecho que el vínculo se hiciera evidente. Me enseñaste que ser ignorada no significaba que no valiera nada, que a veces la persona adecuada ve exactamente lo que todos los demás pasan por alto. Nos tumbamos allí bajo las estrellas, 2 lobos que habían encontrado el camino a casa, el uno para el otro, y no sentí más que gratitud por cada momento de dolor y soledad que me había llevado a este claro, a este hombre, a esta vida. La hija ignorada se había convertido en reina. El frío rey había aprendido a amar de nuevo, y juntos habíamos construido algo que ninguno de los dos podría haber creado por sí solo. Un futuro en el que la fuerza y la dulzura caminaban codo con codo, donde el poder se templaba con la compasión, donde 2 lobos rotos habían encontrado la plenitud el uno en el otro. Años más tarde, cuando me sentaba con los lobos jóvenes y me preguntaban cómo había conquistado el corazón del rey Lycan, siempre les decía la verdad. No había conquistado nada. Simplemente nos habíamos reconocido en un salón abarrotado. 2 almas que entendían lo que significaba estar solas, que conocían el valor de ser verdaderamente vistas. Y cuando me preguntaban qué me hacía digna de estar al lado del lobo más poderoso de los territorios, sonreía y les daba la respuesta que había aprendido al vivirlo. Fui lo suficientemente valiente como para ser yo misma. Incluso cuando todos decían que eso no era suficiente, a veces es lo único que importa. El reino prosperó. Los territorios encontraron la paz. Se formaron sanadores y se difundieron conocimientos. Nacieron niños, nuestros y de otros, en un mundo donde la fuerza se manifestaba de muchas formas. Y a pesar de todo, Caspian y yo seguimos siendo lo que habíamos sido desde aquel primer momento en la biblioteca. 2 lobos que se habían elegido mutuamente, que habían luchado el uno por el otro, que habían demostrado que a veces el amor más improbable es el que lo cambia todo. La hija ignorada había encontrado su voz. El rey solitario había encontrado su corazón. Y juntos habíamos construido un legado que nos sobreviviría a ambos. Un legado de compasión, valentía y la idea revolucionaria de que el verdadero poder no tiene que ver con el dominio. Tiene que ver con elegir el amor, incluso cuando el miedo sería más fácil, especialmente entonces.